Para esa misma cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en la madrugada del día 15 de junio de este año, mientras dábamos tratamiento al articulado de la ley ómnibus, la ley 27260, en un momento dado levanté la mano y dirigí una pregunta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que era quien conducía la cuestión del articulado, proponiendo un artículo que fue defensa del artículo 83, en el cual figuraran que no podían blanquear ningún tipo de bienes los padres, los cónyuges o los hijos independizados, emancipados, de quienes estaban en el artículo 82, es decir, una larga lista de funcionarios, parlamentarios, jueces, integrantes de los tres poderes bien especificados. Yo me siento agraviado y creo que el Congreso, las dos cámaras, el Congreso y la Constitución están agraviadas por el decreto 1206 de este año. Y hago una cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri, contra su jefe de gabinete, Marcos Peña, y contra su ministro de Economía, Alfonso de Prat-Gay, que son los tres que firman el decreto en cuestión. Ese decreto, en su artículo 6, hace caso omiso del artículo 83 de la ley, que habla de los parientes, y dice, al final, para que pase, que los sujetos comprendidos en el artículo, o sea, los parientes mencionados, podrán efectuar la declaración voluntaria excepcional, que quiere decir blanqueo, podrán blanquear exclusivamente aquellos bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio, con anterioridad en que los sujetos enumeraban de que los funcionarios, por decirlo de una manera, fueran nombrados como tales o elegidos como tales. Este es el agravio. Yo vengo acá, con este paso quiero cumplir con la acción administrativa de agravio y quedar libre para después ir por el pedido de la cautelar que corresponda por inconstitucionalidad ante la justicia. Esto es lo mismo que decir, ustedes, señores legisladores de las dos cámaras, nos dicen que a este 100%, que son esos parientes, no les aplicamos la amnistía, que significa el blanqueo. Pero nosotros, como tenemos muchos parientes que tienen empresas de offshore y pueden explicar que esas empresas de offshore tenían entidad fuera pero estaban en negro en la Argentina, decidimos abrirle paso a esos parientes y ese 100% queda reducido entonces. Cuando en el decreto supuestamente reglamentario del régimen de sinceramiento, de la parte de la ley larga del régimen de sinceramiento fiscal, el 895, habían dicho en el artículo 21, al que ahora le agregan esto del nuevo decreto, que había que interpretar todo ese artículo 82 con carácter restrictivo. ¿Y por qué el artículo 82 con carácter restrictivo y el artículo 83 no? ¿O no son personas políticamente expuestas para la AFIP los familiares directos? Y más todavía, más gente que la que está en el 82 es persona políticamente expuesta. ¿Por qué? ¿Por qué un presidente que es millonario y que tiene un padre recontra millonario o multimillonario, lo cual no es pecado de per se, no se cuida el doble que un presidente que tuviera una fortuna común? ¿Por qué? Porque quiere un capricho, porque quiere que su padre pueda blanquear, porque quiere que otros padres de otros hijos puedan blanquear, porque decir que para blanquear hace falta poder demostrar que la plata o el bien que estaba en negro antes de ser nombrados, supongamos antes del 2010, que es la fecha que marca la ley de comienzo de esta situación, ¿quién puede decir que era mía tal cantidad de dólares o tal cantidad de euros? ¿Quién puede decir esta cuenta que está a nombre de Juancito Pérez es mía? ¿Quién puede decir que ese campo que está a nombre de Pirulo es mío? Nadie puede hacer eso. Nadie. Y mucho menos lo puede hacer públicamente una persona políticamente expuesta, por suerte.
En cambio, el que tiene una empresa en el extranjero y tiene acciones, sí tiene su nombre puesto ahí y sí puede demostrar, porque lo ha tenido que demostrar en el extranjero 20 veces, pero eso sí lo tiene en negro en la Argentina, en su país. Y el presidente es hijo de una persona en esas condiciones y hace un decreto especial violatorio de los fueros de este Parlamento, violatorio del Parlamento, violatorio de la Constitución, violatorio de toda norma ética. Le da vergüenza a la mayoría de ese bloque, señor presidente. Estoy seguro que le da profunda vergüenza el decreto que firmó el presidente Macri. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza para quienes se adjudican la calidad de jueces morales! Permanentemente tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República. Permanentemente quieren instalar que una mitad de la Argentina, mirando el balotaje último, es corrupta. Y la otra mitad no, viene a limpiar la corrupción de 20, 30 años. Nos quieren vender ese pescado podrido y después sacan estas cosas. No dijeron nada con los Panama Papers, de eso no se habla. Bueno, de este decreto algunos han hablado con dignidad. Lo que hay que hacer es que nos acompañen también en la acción cautelar, porque parece que no lo van a anular, porque el niño mimado quiere que su papi pueda blanquear, porque si no es injusto. Esa es la verdad de la milanesa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. La cuestión de privilegios será trasladado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo me siento agraviado y creo que el Congreso, las dos cámaras, el Congreso y la Constitución están agraviadas por el decreto 1206 de este año. Y hago una cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri, contra su jefe de gabinete, Marcos Peña, y contra su ministro de Economía, Alfonso de Prat-Gay, que son los tres que firman el decreto en cuestión. Ese decreto, en su artículo 6, hace caso omiso del artículo 83 de la ley, que habla de los parientes, y dice, al final, para que pase, que los sujetos comprendidos en el artículo, o sea, los parientes mencionados, podrán efectuar la declaración voluntaria excepcional, que quiere decir blanqueo, podrán blanquear exclusivamente aquellos bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio, con anterioridad en que los sujetos enumeraban de que los funcionarios, por decirlo de una manera, fueran nombrados como tales o elegidos como tales. Para esa misma cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en la madrugada del día 15 de junio de este año, mientras dábamos tratamiento al articulado de la ley ómnibus, la ley 27.260, en un momento dado levanté la mano y dirigí una pregunta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que era quien conducía la cuestión del articulado, proponiendo un artículo que fue defensa del artículo 83, en el cual figuraran que no podían blanquear ningún tipo de bienes los padres, los cónyuges o los hijos independizados, emancipados, de quienes estaban en el artículo 82, es decir, una larga lista de funcionarios, parlamentarios, jueces, integrantes de los tres poderes bien especificados. Es decir, esta cuenta que está a nombre de Juancito Pérez es mía. ¿Quién puede decir que ese campo que está a nombre de Pirulo es mío? Nadie puede hacer eso. Nadie. Y mucho menos lo puede hacer públicamente una persona políticamente puesta, por suerte. En cambio, el que tiene una empresa en el extranjero y tiene acciones, sí tiene su nombre puesto ahí y sí puede demostrar, porque lo ha tenido que demostrar en el extranjero 20 veces, pero eso sí lo tiene en negro en la Argentina, en su país. Y el presidente es hijo de una persona en esas condiciones y hace un decreto especial violatorio de los fueros de este Parlamento, violatorio del Parlamento, violatorio de la Constitución, violatorio de toda norma ética. Le da vergüenza a la mayoría de ese bloque, señor presidente. Estoy seguro que le da profunda vergüenza el decreto que firmó el presidente Macri. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza para quienes se adjudican la calidad de jueces morales!
Permanentemente tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República. Permanentemente quieren instalar que una mitad de la Argentina, mirando el balotaje último, es corrupta. Este es el agravio. Yo vengo acá, con este paso quiero cumplir con la acción administrativa de agravio y quedar libre para después ir por el pedido de la cautelar que corresponda por inconstitucionalidad ante la justicia. Esto es lo mismo que decir, ustedes, señores legisladores de las dos cámaras, nos dicen que a este 100%, que son esos parientes, no les aplicamos la amnistía, que significa el blanqueo. Pero nosotros, como tenemos muchos parientes que tienen empresas offshore y pueden explicar que esas empresas offshore tenían entidad fuera pero estaban en negro en la Argentina, decidimos abrirle paso a esos parientes y ese 100% queda reducido entonces. Cuando en el decreto supuestamente reglamentario del régimen de sinceramiento, de la parte de la ley larga del régimen de sinceramiento fiscal, el 895, habían dicho en el artículo 21, al que ahora le agregan esto del nuevo decreto, que había que interpretar todo ese artículo 82 con carácter restrictivo. ¿Y por qué el artículo 82 con carácter restrictivo y el artículo 83 no? ¿O no son personas políticamente expuestas para la AFIP los familiares directos? Y más todavía, más gente que la que está en el 82 es persona políticamente expuesta. ¿Por qué? ¿Por qué un presidente que es millonario y que tiene un padre recontramillonario o multimillonario, lo cual no es pecado de per se, no se cuida el doble que un presidente que tuviera una fortuna común? ¿Por qué? Porque quiere un capricho, porque quiere que su padre pueda blanquear, porque quiere que otros padres de otros hijos puedan blanquear, porque decir que para blanquear hace falta poder demostrar que la plata o el bien que estaba en negro antes de ser nombrados, supongamos antes del 2010, que es la fecha que marca la ley de comienzo de esta situación, ¿quién puede decir que era mía tal cantidad de dólares o tal cantidad de euros? ¿Quién puede